Pues como está formulado en la propia pregunta, esta está motivada por el informe que emitió la Comisión Nacional de la Competencia a principios de este año sobre el anteproyecto de ley de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, un informe que a nuestro juicio, bueno, que a nuestro juicio no, a juicio de cualquiera que lo haya leído, establece, digamos, en fin, pegas profundas, hace reflexiones profundas y muy negativas sobre el texto del anteproyecto. La Comisión Nacional de la Competencia considera gravemente perjudicial para la competencia este anteproyecto y, a su juicio, genera un inusual daño a la concurrencia a través de la concesión de una reserva de actividad de forma innecesaria y desproporcionada a un único colectivo profesional que, además, ya se encuentra en estos momentos sometido a importantes restricciones y a su acceso y ejercicio. He hecho lectura textual de uno de los párrafos, podría recoger algunos más, pero digamos que con esto se sintetiza bastante la preocupación que emana de este informe y la preocupación que tiene el grupo parlamentario que le hace la pregunta sobre esta cuestión. Yo lo que quiero plantearle al secretario de Estado es qué recomendaciones de las que ha hecho la Comisión Nacional de la Competencia ha incorporado el Gobierno en el anteproyecto de ley, si piensa el Gobierno liberalizar el servicio de procura tal y como exige la Comisión Nacional de la Competencia, si el Gobierno piensa que las dificultades de nuestro sistema judicial para que los ciudadanos se relacionen con él, desde las tasas o la exigencia de abogados y procurador, son beneficiosos para el propio sistema judicial y para que los ciudadanos tengan derecho efectivo a la justicia, y cómo piensa el Gobierno encajar la Ley 17 del 2009 de 23 de noviembre sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio al proyecto de esta ley. Y, por último, qué justificación esgrime el Gobierno para la atribución exclusiva de estas actividades a los procuradores. Todo ello en función de este informe que ha hecho la Comisión Nacional de la Competencia y en función también de nuestra propia lectura de este anteproyecto de ley. Efectivamente, el 3 de mayo pasado, el Consejo de Ministros dio luz verde a la tramitación del anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Desde entonces ha habido diversos informes, como usted sabe, Consejo del Poder Judicial, Consejo Fiscal, abogados, procuradores y Comisión Nacional de la Competencia. Usted me pregunta específicamente por uno solo de esos informes. Permítame que le diga al respecto que es importante tener en cuenta que ha habido 5 informes porque el informe de la Comisión Nacional de la Competencia, que desde luego tiene siempre un importante valor referencial, presenta siempre un estudio necesariamente parcial de la problemática que aborda todo este anteproyecto de ley. Es decir, cada uno de los informes, tanto el que emite la Comisión Nacional de la Competencia como el del Consejo, el del Consejo Fiscal, se emiten desde ópticas diferentes. Uno estudia el problema de la competencia, al Consejo del Poder Judicial lo que le preocupa es que la actuación de los procuradores contribuya a la agilidad de los procesos, no repercuta desfavorablemente en la tutela de los ciudadanos, lo mismo al Consejo Fiscal. En el caso de los colectivos de procuradores y abogados, pues lógicamente son otros intereses de tipo corporativo, sin duda legítimos, pero que, igual que ocurre con los otros, puede coincidir en todo o en parte con el interés general. En cualquier caso, todos estos órganos son, digamos, a estos efectos, órganos consultivos y el Gobierno lo que tiene que hacer es extraer las conclusiones a la vista del puzzle completo, a la vista de la totalidad de los informes. Eso quería precisarlo en primer lugar para enmarcar la contestación a su pregunta concreta. Es cierto, además, y usted no ignora, que no es el primer informe de la Comisión Nacional de la Competencia a este respecto. En años anteriores ha habido otros que no repasaré porque se centra usted principalmente en este informe. Y por ser necesariamente breve, si le parece, podría hacer referencia a algunos aspectos que me parecen más destacables de este informe de Comisión Nacional de la Competencia al efecto de poder darle con mayor precisión la opinión que usted me solicita. En primer lugar, uno de los aspectos principales es el de la proposición que hace la Comisión de eliminar la obligatoriedad de la representación procesal por parte de un tercero. Es decir, que las partes puedan en todo momento comparecer por sí mismas ante los tribunales, sin necesidad de un procurador. Bien, yo creo que, con todo el respeto a la Comisión, que desde su óptica entiende que esto sería ideal para la competencia, entiendo que esto no sería quizás igualmente bueno para los ciudadanos. Usted no ignora que los procesos judiciales tienen una serie de complejidades, una serie de plazos que hay que cumplir, las consecuencias derivadas de esos plazos
pueden ser fatales si el ciudadano no presta la diligencia debida o no está pendiente o no tiene la posibilidad de estarlo. Las dilaciones en las notificaciones cuando no interviene un procurador, si tuvieran que realizarse personalmente cada uno de los ciudadanos, haría que se multiplicaran en el conjunto de los pleitos del territorio nacional, y todas esas razones nos hacen llegar a la conclusión de que no es aconsejable eliminar la figura de la representación en nuestro ordenamiento jurídico. En segundo lugar, también hace referencia el informe de la Comisión a que no existe, a su juicio, una justificación del mantenimiento de la colegiación obligatoria de los procuradores. Yo a este respecto quería precisarle que no es exactamente un tema de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino más bien un tema de ese otro anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales que está en tramitación, que ha pasado por Consejo de Ministros en primera vuelta el 2 de agosto del 2013 y que está ahora mismo en fase de informes. Es decir, no hay, igual que en el otro texto, no hay una postura definitiva del Consejo de Ministros previa a enviarlo a trámite parlamentario, pero, como digo, ya hay una primera aproximación. En este sentido, lo único que puedo anticipar, porque es público y está en fase de informes, es que la colegiación obligatoria de los procuradores se mantiene en la medida en que se hace necesario para tutelar los derechos de los ciudadanos en su representación ante los tribunales. Recomienda también la Comisión Nacional de la Competencia que se faciliten los mecanismos de acceso académico formativo a la profesión de procurador. Bueno, en eso estamos también ante una cuestión que no es propiamente de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Aquí, como usted sabe, como consecuencia de las exigencias de Bolonia, en la Ley de 2006 ya se estableció una obligatoriedad de cursar un máster a aquellos alumnos que hubieran culminado los estudios de Derecho y que no alcanzaron la licenciatura, sino el grado. Y en eso estamos ahora mismo. Hemos creado un grupo de trabajo en el que se integran abogados, procuradores, los rectores y decanos de facultades y también el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia, y estamos trabajando con vista a que en torno al primer trimestre, quizás abril del próximo año, pudiera haber ya una primera convocatoria de ese examen al que obliga la Ley del 2006, que, como sabe, fue objeto de una modificación legal en el 2012 para adaptar ese periodo transitorio. Estamos, como digo, intentando poner en pie esa primera convocatoria de examen que culminaría la formación del máster. Hay 65 universidades que tienen máster que, en cuanto a su contenido de calidad, contenido mínimo, que es también objeto de la preocupación de la Comisión, está asegurado por vía de la homologación del control que lleva a cabo el Ministerio de Educación. Y también hay una escuela de práctica jurídica en Vitoria. En conjunto, como digo, hay 66, por lo tanto, y se trata de establecer los mecanismos para esa primera convocatoria, sin perjuicio de que este grupo de trabajo pueda seguir sus funciones, pueda seguir trabajando por si se producen, como sería normal en cualquier actividad, en la primera convocatoria los posibles desajustes que se pudieran advertir. La idea es que se pudieran corregir de cara al futuro para ya dotar de estabilidad a ese desarrollo necesario de aplicación práctica de la ley que garantiza que exige y garantiza el acceso formativo antes de acceder a la condición de procurador. Otra recomendación de la Comisión se centra en posibilitar el ejercicio simultáneo entre las profesiones de abogado y procurador. También este tema está siendo estudiado en ese anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales. Aquí lo que se nos ha trasladado es la idea, se ha trasladado por algún sector que afirma que en el ámbito europeo la idea es la de converger en la profesión entre abogados y procuradores, eliminar en definitiva la incompatibilidad entre una y otra profesión. Bueno, lo cierto es que en el anteproyecto se establece esa compatibilidad, salvo en el caso de que el procurador estuviera desempeñando funciones de comunicación o ejecución con carácter de agente de la autoridad, porque en este caso estaría coadyuvando con la Administración de Justicia en un aspecto público diferente del derecho a la defensa y, por lo tanto, habría una cierta contradicción o riesgo de haberlo entre el interés público y el interés privado. En cuanto al resto,
la posición del anteproyecto, que, como digo, todavía es provisional porque está en fase de primera vuelta, se orienta en esa línea. Y, finalmente, otra cuestión que también aborda la Comisión Nacional de Competencia es el tema del mantenimiento del arancel por los procuradores. Bien, aquí la idea que tenemos en este momento plasmada en ese anteproyecto y, como digo, sujeto a la aprobación definitiva por parte del Gobierno, a la hora de trasladarlo como proyecto de ley al Parlamento, es que en ningún caso los aranceles que pudieran establecerse puedan impedir u obstaculizar gravemente el acceso a la tutela que necesita el ciudadano de un abogado o de un procurador. Se trata de que de manera unilateral no se puedan establecer condiciones que dificulten el acceso al conjunto de la tutela judicial efectiva y, en este caso, a la prestación por parte de los procuradores o los abogados de estos servicios. Esto es, en definitiva, son algunas de las cuestiones, creo, más relevantes de ese informe de la Comisión Nacional que le quería destacar, sin perjuicio de que, a medida que vayamos avanzando en la tramitación de estas leyes, lógicamente estaremos a su disposición para darle mayor información. Muchas gracias.